Verán cómo puede participar su hijo en la tarea de Google Schoology. Pues la primera cosa que quieren hacer es asegurar que hayan iniciado la sesión en su cuenta de Google del distrito para que estén conexionados a su Google Drive. Si están en un Chromebook prestado por el distrito, automáticamente ya estarán iniciados en su Google Drive. Así está listo para empezar. Si usan un aparato personal, solamente quieren asegurar que por medio del portal del estudiante inician la sesión en su Google Drive con su nombre, punto, apellido, y entonces su contraseña es el número de almuerzo de su hijo, también conocido como su identificación de estudiante. Aquí se encuentran nuestros iconos de las tareas de Schoology, como pueden ver, y este ejemplo es el flujo de trabajo de la tarea de Google Schoology. Pues una vez que hagan clic en él, verá que podemos tener las instrucciones aquí del maestro. Y entonces hagamos clic en My Document. El poder de eso es que va a crear una copia para nosotros, así que podemos trabajar en este como necesario. También podría seleccionar Edit o hacer clic aquí. Entonces abrirá en una pestaña nueva, así que tengo más espacio. Si en cualquier momento tienen dificultades, pueden hacer clic aquí y les pedirá que inicien una sesión en su Google Drive otra vez para asegurar que es correcta la conexión. Si quieren más espacio para trabajar, hagan clic en Edit aquí y abrirá en una nueva pestaña. Pueden visitar esta tarea en cualquier momento por la duración del tiempo que está abierto en su espacio Schoology para que la puedan visitar día a día hasta que sea completa. Una vez que hayan terminado, seleccionen Submit Assignment y entonces Yes Submit y su maestro la verá en su parte y entonces ya no aparecerá más en su Google Drive o en su espacio Schoology. Espero que ayude. Buena suerte.